casa, nosotros mantenemos la cuarentena. Hay unas actividades productivas, manufactura, construcción, que tienen permiso de salida, pero los funcionarios, investigadores, quienes tenemos trabajo de oficina, entre comillas, seguimos en casa. ¿Están yendo a la sede del CINET? ¿Cómo? ¿Están yendo a la sede del CINET? ¿Ustedes están yendo a la sede del CINET? No, la sede está cerrada hace casi 3 meses. Ya, muy Sí, bien. no, todos estamos trabajando en casa. Muy bien. Oh, muy bien. Ah, bueno. Muy bien. Listo. Bueno. Ya estamos conectados entonces para empezar, Wilson, por favor. Bueno, muy buenas noches. Vamos a iniciar hoy nuestro conversatorio, el acuerdo de paz y cómo apoyar en la verdad y la justicia a las víctimas. Nuestra conferencista es la doctora Vera Zamudio Reyes, doctora en procesos políticos contemporáneos de la Universidad de Salamanca, España, magíster en estudios políticos y relaciones internacionales en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, abogada de la Universidad Nacional de Colombia, investigadora de ciencias políticas y sociales, actualmente la responsable del punto 5 sobre víctimas de la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación y también investigadora del CINET. Bienvenida, Vera. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto grande poder estar aquí esta noche, conversar con ustedes sobre un tema que es central para el país, pese a la situación y a las condiciones en las que nos encontramos en este momento de pandemia y de cuarentena. Pero el proceso de paz sigue siendo un tema vital y aquí estamos para conversar con ustedes y hacer algunas reflexiones sobre este asunto. Sí, le recordamos a todos los que nos están comunicados con nosotros en este momento. Nosotros hemos venido trayendo unos conversatorios durante todo este mes de junio a propósito de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. El 2 de junio nos estuvo acompañando William Ospina con el tema de la urgencia de un nuevo referente ético. Después, en junio 9, Brigitte Batiste, que nos habló sobre la necesidad de un nuevo estatuto ético de convivencia. Y hace 8 días fue Alirio Cáceres, diáconos, que nos habló sobre la necesidad del desarrollo humano integral en nuestras parroquias, agenciándolos desde la ecoparroquia basada en los datos sí. Hoy vamos a estar profundizando, mirando un poco cómo van los acuerdos de paz en este momento, cómo está la actual implementación de los acuerdos de paz y sobre todo en el tema que tiene que ver con las víctimas y su reparación. ¿En qué anda ese proceso en este momento? Sobre todo cuando sabemos que la pandemia, que el coronavirus ha afectado todo el proceso. Entonces, tiene la palabra, doctora Vera. Muchas gracias. Pues bueno, si tal cual tú estás diciendo, la idea es que vamos a abordar el tema en 4 puntos. En un primer momento me gustaría mucho hacer un recorderis general de lo que es el acuerdo final. Es posible que todos conozcamos algunos aspectos, pero no necesariamente todos tenemos una vista integral de lo que significa el acuerdo y sus diferentes aristas. Entonces quisiera arrancar haciendo un paneo general por este acuerdo, lo que significa sus principales contenidos y al mismo tiempo contarles cómo va la implementación, qué ha avanzado, qué elementos o se han modificado en el camino o están muy retrasados y en algunos casos en qué momentos también podríamos hablar de incumplimientos del mismo acuerdo. Y allí tal vez en ese instante de tener este paneo más general de la implementación del acuerdo, quisiera presentarles algunas propuestas que nosotros como Secretaría Técnica del Componente Internacional desde el CINEP estamos proponiendo unas propuestas para que sean de choque, que sean de contención en el marco de esta situación que es tan compleja. Y bueno, y cerrar invitando a una reflexión. Entiendo que vamos a tener un momento de preguntas, de respuestas, de
conversación, entonces, hacer una reflexión sobre cuáles serían los caminos, cuáles serían las tareas, cuáles serían nuestros aportes como personas individuales o como personas miembros de grupos o de organizaciones para avanzar en la implementación del acuerdo. Entonces, dicho esto, entiendo que tengo más o menos una media hora y luego estaremos en una lógica más de conversación. Voy a tratar de no demorarme mucho para que le demos un espacio suficiente a ese diálogo. Les decía, a mí me interesa mucho que arranquemos recordando que es el acuerdo final. Y en particular, y voy a presentarles aquí una primera diapositiva, algunos puntos de partida de ese acuerdo final que en ocasiones, por volverse el tema mediático o por enfrascarnos en las discusiones más políticas, se nos olvida que hubo unos puntos de partida, unos elementos en los cuales hubo unos acuerdos y sobre los que se fincaron los diferentes puntos del acuerdo. Quiero recordar 5 elementos o puntos de partida. El primero de ellos es pensar un acuerdo final, una negociación entre las FARC y el gobierno nacional bajo la convicción de la centralidad de las víctimas. Y esa centralidad de las víctimas en relación a dos cosas muy concretas. Por un lado, la finalización del sufrimiento, y es que el proceso de negociación se desarrolla con el primer propósito de terminar la confrontación que está generando dolor en las comunidades. Y un segundo punto, una segunda arista de esta centralidad de las víctimas, el reconocimiento de los derechos, el reconocimiento de la verdad, el reconocimiento de la justicia y a la reparación integral. Un segundo punto de partida fundamental para entender el acuerdo es que siempre se concibió como una fase de transición. Y esto es importante porque en ocasiones cuando empezamos a hablar de la implementación, empezamos a pensar, no es que no se construyó paz, no estamos en paz, seguimos en guerra. Y eso hay que revisarlo porque desde el principio se sabía que se iban a presentar múltiples dificultades, sobre todo porque no todos los actores del conflicto estaban en la mesa. Por tanto, se tenía claridad de que se arrancaba una fase de transición que buscaba integrar, que busca integrar a los territorios, generar inclusión social y fortalecer la democracia, sabiendo que es un proceso de construcción, sabiendo que es un camino largo y que implica numerosas acciones consecutivas y mantenidas en el tiempo. Otro tercer punto de partida que es muy importante fue el reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos. Y allí todos los debates alrededor de busquemos la igualdad, pero una igualdad real y una igualdad efectiva, bajo un reconocimiento, y es que existe pluralidad, somos un conjunto de ciudadanos heterogéneos y también tenemos ese derecho a la diversidad y también a la participación, a la construcción de nuestras instituciones, a la construcción de la democracia. Un cuarto punto de partida también muy importante fue el enfoque territorial y es el reconocimiento de que la guerra en Colombia se ha vivido básicamente en los territorios y que es en los territorios donde se debe hacer la discusión, tomar las decisiones y construir de la periferia al centro, de las comunidades al centro, las soluciones para la implementación del acuerdo. Y hay un último punto de partida que me parece fundamental y que a veces olvidamos, sobre todo cuando queremos hacer balances de la implementación del acuerdo. Me estoy refiriendo a la integralidad del acuerdo. Cuando decimos que el acuerdo es integral, estamos diciendo que hay 6 puntos, cada uno de ellos que obedece a una temática particular, pero que son identificados y desarrollados porque hay una lectura, hay una comprensión de cómo se debe salir del conflicto. Cuando se hace todo el debate de cuáles son los puntos, de cuáles son los temas, ahí lo que hay es una lectura del pasado,
una comprensión de las cosas que se pueden alterar o afectar o intervenir en el presente y una idea de cómo queremos una sociedad en un corto, en un mediano y en un largo plazo. Por eso los temas no son al azar, los temas son el resultado de esa lectura y esa comprensión del mundo. Y voy a compartirles aquí en esta diapositiva, espero alcancen a ver un poco de esta diapositiva, es muy interesante porque nos presenta los 5 principales puntos del acuerdo. Hay un sexto punto que tiene que ver con implementación, ahora también lo quiero explicar, pero estos son los temas que en la mesa de diálogo se entienden son los que van a posibilitar hacer el tránsito de la guerra, de la violencia y del conflicto a la construcción de paz. El primer punto es el que hemos conocido como la reforma rural integral. En esa reforma rural integral, a su vez, integra o contiene unos subpuntos que esperan básicamente recoger la problemática del campo y modificar las condiciones que tienen nuestros campesinos y la ruralidad, y que se entiende es una de las causas fundamentales del conflicto armado de estos últimos 50, 60 años. Y allí se establecen algunos puntos, por ejemplo, la garantía para el acceso a la tierra. Y allí esa garantía para el acceso tiene que ver con procesos de formalización, pero también tiene que ver con procesos de acceso a la tierra. Hay un fondo de tierras y es cómo hacemos que esta tierra que no es productiva pase a manos de campesinos, de sectores rurales para desarrollar proyectos que tienen que ver con soberanía alimentaria y que tiene que ver básicamente con el desarrollo vital de nuestras comunidades rurales. También se generaron unos programas muy importantes que luego vamos a escuchar mucho, sobre todo en las alocuciones presidenciales y cuando se está hablando de la implementación, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial. Es básicamente la identificación de 16 regiones en Colombia que más sufrieron el conflicto armado y sobre las cuales se toma la decisión de que sean priorizadas para llevar unos proyectos allí e intentar disminuir estas brechas campo-ciudad. Y también hay unos planes nacionales. Estos planes nacionales tienen que ver con unas propuestas de modernización, entre comillas, que requiere la zona rural de Colombia. Ahí nos estamos refiriendo a proyectos de electricidad, de acueducto, de alcantarillado, toda una serie de programas y de proyectos de intervención de infraestructura, vías, que son fundamentales para el desarrollo del campo. ¿Allí qué ha pasado? Allí lo que hemos visto es que hay unos avances importantes en los PEDETs, están los 16 PEDETs programados, ya están firmados y se está empezando a construir una hoja de ruta para poder generar una implementación, si se quiere, mucho más estratégica y relacionada con todas las entidades que están comprometidas o tienen responsabilidades. Ahí, digamos que, aunque están los PEDETs, tenemos dificultades o hay unos retrasos en relación a las hojas de ruta de los 16 PEDETs. Sabemos que hay uno que va caminando, que es el del Catatumbo. Sin embargo, en el marco de la pandemia tememos que los otros 15 se retrasen y nos preocupa particularmente que la participación en la construcción de estas hojas de ruta se deteriore. Hay otro punto que tal vez también empieza a avanzar, que es el catastro multipropósito, que es una iniciativa que surge desde hace ya bastantes años de organizaciones sociales que han dicho aquí tenemos un problema muy serio para entender cómo está la problemática de la tierra, a quién pertenece, ese grado tan alto de informalidad, ese grado tan alto de desorden local, y hay que decirlo, había que buscar un mecanismo
para organizarlo y entonces se construye toda la propuesta del catastro multipropósito. Allí sabemos que hay unos avances, digamos que los primeros pasos, más en términos de interconexión de las diferentes fuentes de información que existen sobre los predios, más que lo que se espera realmente de catastro. De todas maneras, son unos primeros pasos que es importante visibilizar, pero sobre todo seguirles la pista para saber si realmente empiezan a desarrollarse tal cual fueron pensados en el acuerdo. Lastimosamente, en este punto de reforma rural, lo que tiene que ver con acceso y formalización de la tierra es algo que no se ha dado. Hay, por supuesto, versiones distintas de FARC y de gobierno en relación a los avances que hay sobre este tema de formalización, pero lo que es cierto es que no se conocen ya procesos concretos de acceso, tal vez más de formalización vía restitución y otros mecanismos que ya existían, pero estos procesos que nos imaginábamos de reparto de tierras entre campesinos todavía no se empiezan a ver. Y estos grandes planes nacionales de infraestructura, energía, acueducto, que les decía, tampoco han avanzado. Y eso es muy complicado porque es muy difícil pensarse la superación de las brechas campo-ciudad cuando estos grandes proyectos no, pues no se han fortalecido, no han generado resultados positivos. El segundo punto, me vuelvo aquí a la presentación, es participación política. Participación política resulta fundamental porque estábamos en un proceso de negociación entre un actor que es armado, era armado, pero también era un actor político y que dentro de sus argumentos centrales planteaba su imposibilidad de acceder a la democracia en términos de igualdad, con garantías y con posibilidades reales de acceso a el poder por la vía de las urnas. Cuando se empieza a trabajar el tema de participación política, lo que se hace básicamente es busquemos mecanismos, busquemos estrategias para la ampliación de esa democracia. ¿Y cuáles fueron los principales elementos? Garantías para la oposición política, es decir, que realmente los partidos políticos con ideologías distintas a las hegemónicas tuviesen la posibilidad real, sin ser estigmatizados, sin ser declarados ilegales, de acudir, de presentarse como posibles elegidos y ser votados. También se abrieron unos espacios para la participación ciudadana y para la participación electoral. ¿Qué ha pasado con este punto 2? Ahí también tenemos claroscuros, porque por un lado es cierto que se logró la conformación del partido político FARC y eso no es una ganancia menor de ninguna manera. En este momento el partido político FARC, el Partido de la Rosa, tiene sus curules tanto en Senado y en Cámara y los están usando, digamos, están en el marco del debate, se han involucrado en los procesos deliberativos en el Congreso y hacen parte ya de la bancada de la oposición y empiezan, digamos, que a experimentar el juego democrático que se vive en el Congreso de la República. Y también tuvieron candidatos ahora para las elecciones locales. Sin embargo, estas garantías de las que se hablaba en un primer momento no se han obtenido en términos de la persecución que viven los militantes del partido FARC. Estamos hablando de los homicidios a los que han sido sujetos un volumen ya muy alto de miembros de FARC. Estamos hablando, si no estoy mal, hoy a 212 personas militantes de FARC que han sido asesinadas. Eso es muy problemático en términos de garantías de participación política, porque tú puedes tener un partido político, puedes tener unos dirigentes en algunos escaños públicos, pero si tus bases en los territorios no están pudiendo generar procesos de debate, de deliberación, de propuestas en los territorios, pues es muy complicado que realmente estemos hablando de garantías a la participación. Allí también hay otros elementos débiles
y es el tema de las circunscripciones especiales para la paz, que es un tema que ha sido de mucho debate y que se esperaba fueran cubiertas por organizaciones, por víctimas en los territorios, también para que pudieran participar en el Congreso de las diferentes votaciones legislativas, pero también con una vocación muy grande de implementar el proyecto de paz, implementar las medidas y los programas que estaban contenidos en el acuerdo final. Ahí tampoco hemos logrado mucho. El tercer punto, el fin del acuerdo. El fin del acuerdo no, el fin del conflicto, perdón. El fin del conflicto es básicamente todo este proceso de cese al fuego bilateral y definitivo. Allí también unas garantías de seguridad para los excombatientes y la reincorporación a la vida civil. Este punto de fin del conflicto fue el que más rápidamente comenzó a implementarse y el que más avances ha tenido en términos de implementación. ¿Por qué? Porque ya tenemos una guerrilla desarmada, ya tenemos una guerrilla desmovilizada, pese a que siguen siendo partido político y que intentan mantener sus bases en una lógica más colectiva. Sin embargo, ya hay una entrega de armas que ha sido verificada por las Naciones Unidas, ya todos sus miembros están o en los ETCR o ya se han distribuido en las diferentes regiones del país, generando procesos de reincorporación social, reincorporación familiar. Muchos están estudiando, otros están trabajando, están viviendo sus vidas como ciudadanos colombianos. Ahora, el que ese proceso de reincorporación se haya dado, lastimosamente no vino acompañado de los proyectos productivos y económicos que eran necesarios o que son necesarios para que esa reincorporación se dé en términos de dignidad. Y ahí también hay una diferencia de interpretación de cómo se están desarrollando estos proyectos. Durante un tiempo determinado, como había sido pactado, se entregaron unas rentas básicas hasta, si no estoy mal, diciembre de 2019, era algo menos de un mínimo para cada excombatiente, y se suponía que esas rentas se daban en el marco de una transición a la generación de unos proyectos. La mayoría de ellos se esperaba que fueran colectivos, es decir, un grupo importante de excombatientes se reúnen, generan una propuesta productiva y se desarrollaba, se implementaba esta propuesta y sus ganancias pues eran las que les iban a permitir una supervivencia digna. Allí esto no se ha dado con la velocidad que se esperaba. Digamos que ya hay unos proyectos colectivos aprobados. Sin embargo, el gobierno nacional ha estado un poco más en la lógica de aprobar proyectos individuales. Y eso rompe un poco la lógica de cómo se esperaba que se desarrollara el proceso de reincorporación. Finalmente, en este momento, entre proyectos individuales y proyectos colectivos, en todo caso, aún el porcentaje de excombatientes que están siendo cubiertos por esta vía es bajo, estamos hablando más o menos del 24%. Eso significa que hay un volumen importante de población excombatiente que todavía no tiene asegurado unos ingresos. Y eso también tiene que ver con las dificultades de acceso a la tierra de los excombatientes, que creo que fue algo que en el diseño del acuerdo no se pensó tan bien. Y es que la gran mayoría de guerrilleros y guerrilleras tienen una vocación rural, son campesinos, son campesinas, así que sus proyectos, ya ahora pensamos que es obvio, tal vez en ese momento no lo fue tanto, pues sus proyectos productivos tenían una relación muy cercana con el campo, con la tierra, y no había proyectos, no había programas que le permitiera a
a estos guerrilleros y a estas guerrilleras ya como excombatientes a acceder a la tierra. Ahí se han hecho unos trabajos importantes, se expidió un decreto, se están buscando la compra de algunos predios, pero no ha sido sencillo. Digamos, no ha sido tan fácil solucionar el problema de acceso a la tierra a estos excombatientes, lo que hace que sus proyectos pues tengan debilidades serias. Tú no puedes pensar que vas a ser productivo fácilmente y arrancando y en estas circunstancias en tierra arrendada. Entonces, ahí hay unas debilidades importantes que todavía es necesario superar. Todo el tema nuevamente de las garantías de seguridad es importante tenerlas en cuenta y lo que le ha implicado a la FARC y lo que le implica en términos de legitimidad del proceso que tengamos un número tan grande de homicidios. El punto 4 es bien interesante porque es también la forma que Colombia en La Habana comprendió que debía asumir el problema del narcotráfico, que es el de la solución, del problema de las drogas. Y ahí lo que hicieron fue plantearse que una guerra tan larga contra el narcotráfico no había generado los resultados que se estaban esperando. Y entonces se pensaron en un programa distinto, una forma diferente de asumir la situación. Entonces crearon los famosos PENIS, que es los programas para la sustitución de cultivos de uso ilícito. Hablaban también de una política de salud pública frente al consumo y una solución al problema del narcotráfico. Este punto también es muy interesante porque insisto, es una forma de entender el problema de Colombia, es cuáles son los elementos que facilitaron que se produjera el conflicto originalmente, pero también cuáles son los elementos de contexto que alimentaron y facilitaron que la guerra se extendiera tanto en el tiempo. El narcotráfico, el problema de los cultivos ilícitos, ciertamente es uno de esos elementos. Entonces, cuando hacen la negociación, lo que están planteando es cambiemos la lógica de comprensión del problema del narcotráfico. Busquemos otros mecanismos. Hablemos, negociemos, concertemos con los campesinos, con los raspachines, e intentemos disminuir esta parte de los cultivos. Los PENIS arrancaron, se involucraron un número muy importante de familias por todo el territorio nacional, pero lastimosamente, sobre todo en 2019, hubo unos quiebres, particularmente por el cambio de gobierno, que conllevaron al retraso de la implementación por parte del Estado. Había unos compromisos en términos de unos pagos que había que realizar, entonces tú te comprometes a deshiervar, como sea, tantas hectáreas que te pertenecen, mientras tanto yo te voy a dar unos recursos para que tú puedas aguantar ese proceso y luego vendrán unos proyectos que te van a permitir cambiar la vocación agrícola que tengas, entonces ya no vas a sembrar coca, vas a sembrar yuca, maíz, etc. Lastimosamente decía, en 2019, estos compromisos empezaron a incumplirse y se perdió desde las familias en muchas regiones la credibilidad del proyecto y de los PEN, de los mismos programas. Se generaron desconfianzas y ha sido más bien difícil recoger toda esta dinámica que había, sobre todo muy interesante, de participación desde los territorios para apostarle a los PENs, pero además, que ese es un factor fundamental para entender el problema, es que muchos de los líderes y lideresas que le apostaron a estos programas también han sido asesinados. Y si te incumplen, por un lado, pero además tu riesgo es tan alto, pues es muy complicado que las familias se mantengan en este tipo de programas. Eso ha sido
ciertamente problemático. Y luego hay otra dinámica paralela, y es que el gobierno nacional hace un cambio, o más bien se devuelve a una visión del problema de las drogas y el narcotráfico desde la persecución, desde la erradicación forzada. Entonces, lo que se había avanzado en interpretación de la solución al problema, pues se modifica con el cambio de gobierno y nos retrotrae a otro momento de nuestra historia. Y ahí estamos, digamos que viendo las consecuencias de esa conjunción de problemáticas. El punto 5. El punto 5 es el de víctimas del conflicto. Este punto es bastante interesante porque lo que hace es apostar a lograr un equilibrio, y yo creo que es de las cosas más interesantes y sui generis que se hacen en este acuerdo, es tratemos de lograr un equilibrio entre los derechos de las víctimas, que son el centro del acuerdo, y por supuesto, en este caso, el centro de este punto quinto, un equilibrio entre estos derechos, pero también la posibilidad de que los que estuvieron en la guerra, los actores armados, legales e ilegales, puedan transitar de un estado de ilegalidad a legalidad. Es decir, una justicia transicional con base en unos principios de verdad, con unos principios de reparación integral, una forma de comprensión de la justicia de corte restaurativo por encima del retributivo, y construyen lo que ahora conocemos el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es donde está la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial de Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En este caso del sistema integral, lo que hemos podido observar es que en efecto, pese a las dificultades que se presentaron, sobre todo en el aterrizaje normativo y constitucional del acuerdo a nuestra vida jurídica, que fue difícil, conflictivo, pero finalmente se logró. Lo que es cierto es que el sistema existe legalmente, pero además existe institucionalmente. Tiene una estructura, tiene planta de personal, tiene unos planes programáticos, estratégicos, y está en este momento desarrollando sus funciones. La jurisdicción está recogiendo las versiones de las víctimas, recogiendo las versiones de los comparecientes, ya tiene 7 macrocasos, ha generado un número importante de medidas cautelares. Ya estamos empezando a hablar de sanciones, el tipo de sanciones propias, y se espera que en relativamente poco tiempo, estamos hablando de algunos meses, podamos empezar a tener unos resultados en términos de autos y sentencias. Que eso es otro asunto, ¿no? La gente, digamos, empieza a sentir la necesidad de resultados rápidos. Estamos hablando de una jurisdicción que lleva 2 años, un poco más, así que seguramente esto se va a empezar a dar. Hay que darle el espacio para que los debidos procesos se desarrollen. Lo mismo la Comisión de la Verdad. El asunto con la Comisión de la Verdad es que es una comisión que tiene un mandato relativamente corto. Y hay una discusión de si el mandato de la comisión era corto o no era corto, son 3 años, así quedó en toda la documentación en su decreto ley, y es que no había comisiones en lógica comparada internacional con esa extensión tan larga. Sin embargo, hubo otros que planteábamos que 3 años para comprender el conflicto y abordar esos 4 grandes objetivos que tiene la comisión, pues iba a ser difícil. Estamos hablando de que tienen que esclarecer
Es decir, que tienen que identificar los patrones, la sistematicidad, las responsabilidades institucionales. Ellos tienen un carácter extrajudicial, entonces no hacen investigaciones persona a persona o caso a caso, sino que intentan hacer un análisis más amplio, más omnicomprensivo de lo que sucedió en el conflicto, pero además tienen que avanzar en temas del reconocimiento de las víctimas frente a la sociedad, el reconocimiento de los comparecientes, de quienes, de los guerreros, por ponerlo en los términos, de, de darles esa valía a las víctimas, contando la verdad, lo que hicieron, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, con qué fines. Entonces, también es un objetivo complejísimo, otro objetivo de convivencia y otro objetivo de no repetición. Y luego está la unidad de búsqueda, que está en su proceso de constitución como entidad, ya tiene las metodologías dispuestas, pero por supuesto un delito tan complejo que es la desaparición forzada, pues habrá que darle un tiempo a la entidad para que empiece a caminar ya de una manera mucho más decidida en la búsqueda, en las prospecciones, en las identificaciones y en las entregas. Ese es el sistema integral. Va avanzando porque existe, porque está en marcha. Por supuesto, ha tenido unas dificultades y unos obstáculos muy serios. No es poco lo que le implica en términos de legitimidad a estas entidades los numerosos proyectos en el Congreso de la República, particularmente a la JEP y a la Comisión, tratando de modificar su sentido, tratando de modificar, en el caso de la jurisdicción, sus salas. Esos impactos que se le intentan dar tanto mediáticamente como en el Congreso son obstáculos, son barreras que se van poniendo en el camino y que hacen que el trabajo sea muchísimo más complejo. Si ya es complejo en sí mismo, cuando no tienes la garantía y el respaldo y no estamos todos trabajando en función de que les vaya bien, pues la situación es mucho más complicada. Y hay un sexto punto que es el de implementación, verificación y refrendación. Ese sexto punto trae varias medidas. Una de ellas es la de la CECIBE, la constitución de la CECIBE, que es una comisión de seguimiento y verificación. Esa CECIBE está compuesta por el gobierno nacional y por la FARC. Por supuesto, como su nombre lo indica, está hecha para hacer seguimiento, pero sobre todo para resolver disputas entre las partes, que se sabía desde La Habana que podían generar algunos desacuerdos, algunas confrontaciones. Esa CECIBE ha funcionado parcialmente, aunque uno puede observar en numerosas reuniones, no necesariamente los temas que internamente se tratan son los temas que deberían tratarse. Por supuesto que ha servido, por ejemplo, para un asunto vital que lo pasé enunciar tanto en punto 3 como en punto 5, y es que todavía hay personas que fueron miembros de la FARC que siguen privadas de su libertad. Ese ha sido un tema muy polémico y complejo. Digamos que la CECIBE ha intentado generar acuerdos entre las partes para que se resuelva, pero digamos que el contenido general, integral de lo que se esperaba de la CECIBE no se ha desarrollado tanto. Ahí también está el capítulo étnico, que ha presentado también muchísimas dificultades, tiene críticas, que es importante revisar. Este acuerdo, además de los 6 puntos que acabo de enunciarles, pues tiene toda la perspectiva o el enfoque étnico, el enfoque de género, el enfoque territorial y de derechos humanos. Y cada uno de esos enfoques tiene sus propias medidas y hay que hacerles el análisis para saber qué tanto se ha avanzado y qué tanto no. Y luego también hay dentro de este último capítulo
una lista de las normas que debían implementarse en el primer año. Y sobre estas normas en particular, habría que anunciar que hay varias del punto 1 que no se han desarrollado. Yo hago un hincapié específicamente en una que consideramos sustancial cuando pensamos en las víctimas, y es en la reforma a la política pública para las víctimas del conflicto armado. Dentro del punto 5 del sistema integral, además de las 3 entidades, está la medida de vamos a mejorar la política pública para las víctimas. Eso era una prioridad normativa dentro del punto 6, infortunadamente no se ha dado. Y eso es muy problemático porque, por un lado, sabemos que la ley 1448 tiene una vigencia hasta junio de 2011, hasta junio de 2021, es decir, ya estamos muy cerca de la finalización de la vigencia de esta ley, pero además porque su implementación en estos 10 años ha generado muchas insatisfacciones y tiene muchas deficiencias, y que cuando el gobierno y las FARC se sentaron a hablar en La Habana, asumieron esas deficiencias y se comprometieron a mejorar sensiblemente esta norma. Entonces, ese es el panorama general de cómo va la implementación del acuerdo. Yo quisiera creo que ya ir cerrando por el tiempo con algunos elementos de cómo leer estos resultados que acabo de enunciar. Y de paso plantearles preocupaciones ciertas que como CINEP tenemos en relación a la implementación. Nosotros creemos que en este momento estamos ante un cambio en el enfoque de la implementación. Hay casi siempre las preguntas que nos llegan es, bueno, ¿se implementó? ¿Cuánto se implementó? ¿Quién dice la verdad? ¿No? Es un poco como la pregunta que la gente nos hace. ¿Quién dice la verdad es si se implementó? Porque el gobierno dice una cosa, las FARC dice otra, las víctimas dicen otra, los campesinos dicen otra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué decimos nosotros? Nosotros creemos que hay un cambio de enfoque en la implementación. Se pasó de un enfoque, de un criterio de integralidad, de esto que les comentaba al principio, de entender cuál fue el origen del conflicto, de entender cuáles eran las necesidades presentes y cuál era el proyecto de país que queríamos a un corto y mediano plazo. Se hizo ese cambio de enfoque y pasamos de esa idea de integralidad a enfocarnos en los PEDETs y en los ETCR. Por tanto, lo que sí estamos viendo constantemente es un gobierno nacional dando partes de acciones concretas, casi siempre de infraestructura o de proyectos muy específicos en los territorios, asociados a PEDETs y a ETCR. Luego también lo que podemos identificar es que hay un cambio de enfoque en la comprensión del conflicto y su solución en lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos ilícitos. Eso ya lo había enunciado cuando me referí al punto 4, y es, habíamos modificado nuestra forma de abordar el problema bajo la idea de que lo que habíamos hecho en los últimos 20 años no había funcionado. Decidimos empezar la sustitución voluntaria, pero llega una reconversión que tiene, por supuesto, también que ver con el nuevo gobierno, que ya no está nuevo, ya vamos por mitad de camino, y nos devolvemos a una lógica previa de guerra contra las drogas, muy asociado al discurso norteamericano, la idea de zonas futuro con una visión de seguridad militarista, y ahora con la traída de unas tropas extranjeras que dejan ver con mayor claridad una apuesta distinta de cómo solucionar el problema de las drogas. Luego también empezamos a identificar algo que hay que ponerle mucha atención, y es salir de que las decisiones se tomen en los territorios, desde el enfoque territorial a un enfoque centralista. ¿Y esto por qué lo estamos diciendo? Porque cuando
Cuando se estructuraron los PEDETs se estructuraron de abajo para arriba, por ponerlo en unos términos, ¿no? De las veredas a los municipios y de los municipios a los departamentos y a la región como tal PEDET. Es decir, todas las propuestas se iban recogiendo desde las bases sociales comunitarias y se iban ajustando y tomando decisiones desde lo micro en los territorios hasta lo macro a nivel nacional. Cuando se plantea la política de hacer esto mediante hojas de ruta, la decisión de las hojas de ruta pueden estar enfocándose principalmente desde el centro, básicamente aquí, desde Bogotá. Y eso podría estar rompiendo seriamente lo que se logró con la construcción de estos planes de acción territorial. Nuevamente, vemos esa modificación de la centralidad de las víctimas a la periferia por esta parte en particular que les digo de la reparación, y es que fue una promesa de La Habana, fue una promesa a las víctimas de si ustedes se suben a esta propuesta, nosotros nos comprometemos como Estado Nacional a mejorar las condiciones, no solamente de atención y de asistencia, sino también de reparación integral. Y luego, y con esto ya termino para abrir paso al diálogo, que lo dejé de últimas, pero sobre todo para poderme concentrar un minutico más en él, y es muy complejo hablar de procesos de paz, de implementación de acuerdos, cuando paralelamente tenemos un problema de seguridad tan grave y que se ve reflejado en ese volumen tan alto de líderes y de lideresas asesinados y asesinadas. Esto más los excombatientes, pues realmente ponen digamos, nos ponen en una situación de hasta dónde un muerto más le puede caber a un país. Hasta dónde decimos cuál es el corte y, y, y empezamos a entender que no va a ser posible de ninguna forma no solamente implementar el acuerdo, sino hacer modificaciones básicas para superar estas violencias. El homicidio, el asesinato de líderes, de lideresas y de excombatientes es de una altísima gravedad. Lo quiero poner en esos términos para que no perdamos de vista este asunto, porque aquí nos estamos jugando la posibilidad de futuro como sociedad, de futuro como comunidad, de futuro como país, ¿no? La situación en ese sentido, pues no es la más optimista, si se quiere, y hablando de optimismo, yo de todas maneras voy a mostrarles esta última diapositiva que me parece que vale la pena para empezar la reflexión. Dice, la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. Fue uno de los mensajes que dejó el Papa Francisco en su visita a Colombia, y yo quisiera que pensando en esta frase y pensando en esa visita, que nos pusiéramos en función de hacer la reflexión conjunta de qué hacer para que la implementación sea viable, para que la implementación sea integral, para que la implementación devuelva a las víctimas al centro, para que la implementación implique que sean los territorios y las comunidades que han sido afectadas las que tomen las decisiones y construyan su futuro. Entonces voy a dejar por ahí, creo que me extendí mucho, lo siento mucho, pero muy atenta a sus preguntas, a sus impresiones, a sus reflexiones y por supuesto también a las críticas que puedan tener frente a esto que acabo de presentarles. Bueno, doctora, muchas gracias. Vamos a ver, aquí tenemos por el chat ya unas preguntas, pero antes de las preguntas del chat quisiera saber si en este momento alguna de las personas que está aquí dentro de nuestra plataforma de Google Meet quiere realizar alguna pregunta o algún comentario. Si lo quieren hacer, por favor, activen su micrófono.
Bueno, mientras que aquí tenemos, bueno, mientras que de pronto alguno se decide, aquí ya tenemos unas preguntas que le quiero hacer, que tenemos en el chat. Primero por parte de nuestro párroco, el padre Misael. Dice, doctora Vera, excelente exposición. De ella se concluye que el gobierno nacional no ha cumplido en buena parte con los compromisos que le competían en el acuerdo de paz. ¿Esto puede poner en peligro los mismos acuerdos? Como sociedad civil, ¿qué podemos hacer para que los compromisos adquiridos por parte del gobierno nacional sean de verdad implementados? 214 combatientes de la FARC asesinados evocan el dramático exterminio de la UP. ¿Puede esta situación reversar lo realizado a hoy? Esa es la pregunta. Caramba, ¿contesto de una vez o esperamos más preguntas? No, ¿Inmediatamente? y en la medida después de contestar, pues vamos con otras preguntas. Bueno, yo no. A ver, el incumplimiento del gobierno hay que saberlo leer. ¿Por qué? Lo que sucedió al momento de hacer el cambio de gobierno, al ingresar un candidato que no era adepto a este acuerdo, y hay que recordarlo y hay que reconocerlo, el presidente Duque no estaba de acuerdo con esta forma de la negociación ni con sus conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace básicamente, o por lo menos la interpretación que yo hago de lo que veo en mi estudio, es que modifica elementos sustanciales de cómo entender el acuerdo. Y entonces, cuando digo pasa de una visión integral a una visión muy específica, es que todo el tema de implementación del acuerdo se está dirigiendo en este momento a los proyectos PEDETs y los temas NTCRs. Y eso no está mal, porque eso sí se acordó, pero el problema es que no se hace mucho más. Y cuando tú concentras toda tu acción en un solo aspecto y olvidas conscientemente el resto, es porque no te interesa avanzar en una lógica integral. No te interesa el proyecto de país que se construyó en el acuerdo final. Y nos dedicamos entonces a hacer unas obras que son muy importantes, pero que no van a generar los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se requieren para pasar de la guerra a la paz. Ahora, si está en peligro, nosotros creemos que es muy importante tener siempre un ojo muy atento a posibles cambios, modificaciones. Por ejemplo, la Jurisdicción Especial es una entidad que siempre está permanentemente amenazada. Hay proyectos de ley, hay alocuciones, tratando de desprestigiarlo. En algún momento también fue muy fuerte contra la Comisión. Entonces, siempre hay que estar muy atento a ello para evitar que se desnaturalice, que se modifique, que se transforme de tal manera que ya pierda absolutamente el objetivo para el cual fueron creadas las entidades y generar los proyectos y los programas contenidos en el acuerdo. ¿El qué se puede hacer? Yo cada vez me convenzo más de que en este momento el acuerdo depende mucho de la comprensión que haga la sociedad de los principios y de los fines del acuerdo final. Ya digamos que la parte constitucional y legal se avanzó, ya hay un reconocimiento, si se quiere, legal de que existe el acuerdo, es decir, no te lo puedes pasar por la galleta tan fácilmente, como decimos coloquialmente, pero lo que sí puede suceder es que se modifique su naturaleza. Y en este momento es muy importante que la sociedad, que las comunidades, que las organizaciones conozcan el acuerdo, se lo crean y lo defiendan. Y es, no me lo cambies. No me digas que por un proyecto de electrificación me estás cumpliendo.
El proyecto de electrificación es fundamental, sí, pero no es lo único. Ese proyecto debe ir acompañado de una serie de cosas que van a hacer que realmente se superen las brechas de la pobreza. Creo que la comprensión de lo que nos estamos jugando y la defensa que haga la sociedad de eso es muy importante. Vamos a 2 años de gobierno, ya empezamos hoy a escuchar los que quieren candidatizarse a la presidencia de la República. Entonces, ese ejercicio político, democrático, pues que también es electoral, pasa también por la sociedad, ¿no? Y es nosotros a quien premiamos y a quien castigamos en las elecciones, con base en qué principios, en qué criterios, en qué proyecto de sociedad. No sé si me aproximo un poco a responder las preguntas bien complejas que nos hace el padre Misael. No, sí, y la compartiremos porque en este momento ya se retiró para un novenario que termina. Bien, voy a hacer 3 preguntitas, doctora, que tenemos aquí, entonces para que en su orden la contestemos. Adrián Ortiz nos pregunta, ¿qué responsabilidad tenemos como sociedad civil para la construcción de la paz dentro del marco del acuerdo? Otra pregunta que nos hace varias preguntas, Fabio Augusto Mesa, nos dice, doctora Vera, gracias por su charla. Primero, ¿se tiene un estimativo del costo de los procesos productivos? Otra pregunta que nos hace es, usted nos mencionaba que el gobierno está apoyando algunos proyectos productivos individuales y no colectivos. ¿Cuál es la explicación del gobierno a eso? La otra pregunta, ¿qué tipo de proyectos están proponiendo los desmovilizados? Y la cuarta pregunta que hace Fabio Augusto es, también un incumplimiento en la representación de las víctimas en el Congreso, también hay un incumplimiento en la representación de las víctimas en el Congreso. Se han puesto una gran cantidad de talanqueras desde algunos partidos políticos. ¿Es correcto eso? Serían esas preguntitas. Bueno, en relación al tema de los proyectos productivos, sí está la información de lo que se ha invertido actualmente. No la tengo aquí, pero, digamos aquí encima, pero con mucho gusto podríamos en un momento buscarla y te paso los enlaces. ¿Qué es lo que sucede allí? Lo explicaba hace unos minutos. En el acuerdo final se había establecido una modalidad de proyectos productivos para los excombatientes, si estamos hablando específicamente de los excombatientes, con base en una figura que se construyó muy interesante, que era el común. Entonces es como colectivos generamos procesos productivos en los territorios a partir como de las mismas lógicas o de lógicas similares de solidaridad que se establecieron en momentos de guerra. Entonces, cómo pasamos a la vida civil conservando una propuesta política, una propuesta de país, pero que también nos permita en este momento a los excombatientes generar apuestas productivas o proyectos productivos en lógica solidaria. Las explicaciones son múltiples, durante el gobierno Santos no se avanzó mucho en la aprobación de proyectos. Hay unos procesos administrativos, burocráticos, económicos que debían surtirse. A la salida de Santos eran muy pocos los proyectos que se habían aprobado. Cuando llega Duque, dice, bueno, vamos a meterle a PEDS y vamos a meterle a TCRs, pasó por allí el asunto y es, vamos a intentar aprobar la mayor cantidad de proyectos posibles. La forma de la aprobación es un poco compleja, existen unos comités, hay unos mecanismos para hacer la revisión de la viabilidad de los proyectos. Y se han aprobado varios, es que estamos hablando de que en proyectos individuales y colectivos ya tenemos cubiertas un 24% de la población, estamos hablando de 11.000 y tantas personas en total, entonces el 20 y tanto por ciento de la población será unos 3.000 y pico de personas. Entonces el volumen, pero sigue siendo muy bajo. ¿Qué tan rápido puede andar? Pues nuestra preocupación actual es la pandemia. Por supuesto que
el que tengamos atravesado ahí una situación de salud tan complicada, pues obstaculiza, frena, retrocede, entorpece procesos. Así que hay que estar muchísimo más atentos para que eso se pueda desarrollar. Y luego también el tema de las tierras. Es que cuando tú no tienes tierra, ¿cómo va a ser viable un proyecto productivo alimentario? Es difícil. Entonces, tienes que solucionar primero el tema de la tierra y luego poner tu proyecto productivo, porque si pones tu proyecto productivo, bueno, te va a durar 6 meses, un año, año y medio, pero no es sostenible, no es sostenible. Entonces, los datos están, los datos la Consejería Presidencial los tiene. Yo creo que muchos de estos datos también están en el último informe que presentó el Instituto Kroc. Creo que allí los podemos identificar para podértelos compartir y no darte cifras inexactas. La vocación de los proyectos, la mayoría, insisto, la mayoría son de vocación agrícola, ¿no? Ahorita hay unos proyectos que tenían que ver con manufactura, con hacer morrales, zapatos, botas, chalecos, este tipo de cosas, pero la mayoría de proyectos son proyectos agrícolas. Sí, el tema de las víctimas en el Congreso ha sido muy complicado, muy complicado. Hay reformas dentro del Congreso que no han pasado. La reforma política es una de ellas. El tema de las curules también es complicadísimo. Por supuesto, es difícil decirle a un conjunto de actores políticos que está allí, modifíquense internamente, cambien reglas, sean más transparentes. Pues bueno, no les va a gustar al conjunto digamos, a la mayoría, por lo menos de quienes integran las corporaciones, porque los afecta, digamos, traer un volumen de nuevos congresistas que muy seguramente van a tener opiniones distintas, que muy seguramente traen intereses diferentes, pues algo que no va a ser de buen agrado, ¿no? Para los políticos que aquí en Bogotá dicen representar los territorios. Y muchos lo hacen, sí, pero que también sabemos que otros son casi cascos. Entonces, cualquier reforma que implique que su curul, que su partido se vea comprometido o se vea habilitado, pues no va a ser fácil. Estas curules en este momento están en una discusión a nivel judicial, entonces se tienen que esperar algunas decisiones judiciales a ver qué sucede con las curules, pero finalmente es algo que hasta el momento está siendo incumplido. Creo que eso fueron esas, ¿cierto? Sí, sí, perfecto. Y está la pregunta de Elena Ortiz de ¿qué responsabilidad tenemos como sociedad civil para la construcción de la paz dentro del marco del acuerdo? Bueno, la responsabilidad, es bien interesante la pregunta porque en mi criterio, el principal responsable de la implementación del acuerdo es el Estado colombiano. El Estado colombiano que tiene un ejecutivo y que por constitución debe coordinar, procurar, cooperar, hacer todo lo que esté en sus manos para llevar a buen término la implementación de lo que se acordó. O sea, hay un presidente de la República que tiene esa responsabilidad inmediata. Pero no solamente está en cabeza del presidente y el ejemplo del Congreso con las curules es claro, es el Estado colombiano. Entonces también allí tiene tanta responsabilidad el Congreso en emitir las normas necesarias para la implementación, como lo tuvieron y lo siguen teniendo desde el Poder Judicial a la hora de hacer el proceso de revisión de las sentencias, verificar que hayan quedado de la mejor manera posible incorporadas dentro de nuestro ordenamiento legal. Tienen mucha responsabilidad también las autoridades locales. Muchos de estos planes, programas y proyectos se deberían ver reflejados en los proyectos locales de desarrollo, en estos proyectos municipales de desarrollo. Hay responsabilidades compartidas a nivel regional y a nivel nacional en el marco de los planes de acción. Entonces, las autoridades locales tienen muchísima responsabilidad. La sociedad civil, nosotros, pues por supuesto que la tenemos,
pero no quiero tampoco dejar la impresión de que el Estado, en quienes acabo de enunciar, no son los principales responsables. Porque si diluimos la responsabilidad en todos somos responsables, garantizar su cumplimiento es más complejo. Por supuesto, y yo insistiré mucho en eso, la capacidad que tenga la ciudadanía de conocer, comprender y defender el acuerdo es fundamental. Si tus políticos locales saben que como ciudadano a ti no te interesa, que no lo entiendes, que no lo conoces, pues no se van a interesar tampoco en aplicarlo. Si no les conviene, no hay que los muevan. Finalmente los políticos y nuestros representantes pues los ponemos como ciudadanos, ¿no? Y es esa capacidad que tengamos como ciudadanos responsables, ahí sí mayores de edad, de decir qué es lo que queremos para el país. Y sí tenemos herramientas. El voto es una, pero la movilización social, la movilización política, la exigencia mediática están ahí. Son acciones colectivas que se pueden desarrollar para hacer proceso de exigibilidad, es decirle al Estado, mira, no me engañes, no me engañes porque lo que tú me dices es parcialmente cierto, pero lo que queda por fuera, lo que no se está haciendo, es fundamental. Y si lo hacemos a medias, pues tenemos una paz a medias, una paz mediocre. O, como creemos que puede suceder, es una idea de paz en medio de las múltiples violencias. Bueno, muy bien. Aquí tenemos 3 preguntas más. Aquí por Facebook Live nos pregunta la señora... Yo quiero hacer una pregunta. Sí, perdón, un segundito, ¿con quién hablamos? Con Cristóbal. Con Cristóbal Reyes Alvarado. Adelante, Cristóbal. En mi condición de víctima de la violencia. Desde la sociedad civil, que fue la que puso los muertos dentro del conflicto armado, tanto de la insurgencia como el paramilitarismo, estamos esperando el proceso de la reparación, ¿sí? Es una esperanza y una ilusión que tienen cientos de víctimas en el país. Aquella reparación que el gobierno ha ilusionado a la sociedad civil que puso los muertos en el conflicto armado, ¿en qué paró eso? ¿En qué va eso? Cuando ya se han definido por la justicia, la jurisdicción de justicia y paz, identificado a quiénes fueron los autores, y nos dicen ya está listo, ya la Fiscalía 41 resolvió y definió que las autodefensas a cargo del bloque central Bolívar de Barrancabermeja fue el autor de la desaparición y muerte de mi papá. Y la reparación, ¿cuándo viene? Se nos decía que antes de salir Santo iba a hacer un decreto donde iba a facilitar a pagarle algunas partes al adulto mayor, a los discapacitados y a las madres cabeza de familia. Y Santos se fue y no vimos nada de eso. Entonces, nos piden a la sociedad civil, pero tampoco se han reivindicado con la sociedad civil. La que pusimos los muertos fueron nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos en este conflicto armado, y estamos esperando una reparación que con eso no se resuelve el dolor que sentimos por nuestros seres queridos, pero también está muy lejos, como lo está la voluntad del gobierno, como lo está la voluntad de las Fuerzas Armadas, como lo está la voluntad de los políticos, como lo está la voluntad de los gobernantes. Esto es un tertuliadero de la mentira. La búsqueda de la paz se volvió un tertuliadero de la mentira, donde el discurso es encantador a los tímpanos del oído, pero uno no ve que se conjugue en la realidad nada. Cada uno va por su camino, cada uno va por sus intereses, pero no vemos que se conjuga absolutamente nada. Ahora vemos un conflicto armado disfrazado con otras personas, pero que fueron discípulos de los que estuvieron en el paramilitarismo o de los que estuvieron en la guerrilla, con otros nombres, pero con un accionar de violentar los derechos humanos, desplazar a la gente, y están actuando en Barrancabermeja, están actuando, aquí los vemos y lo sabemos y las autoridades lo saben.
¿sí? Doctor Pero Cristóbal, sí, bueno, muchas gracias. Entonces vamos a darle tiempo a la doctora para que nos conteste esto. Adelante, doctora. Sí, claro, con mucho gusto yo les cuento cómo va el tema de reparación y qué ha sucedido tal cual nos estaba comentando la persona que estaba haciendo la intervención. Se habían hecho algunas adecuaciones en el marco de la 1448 para hacer ejercicios de priorización antes de la terminación del gobierno Santos, porque básicamente lo que sucedió con todo el programa de reparación es que se aprobó una norma en un momento determinado con un volumen de víctimas y posteriormente ese volumen fue modificado por una decisión de la Corte Constitucional. Entonces, de una ley con un presupuesto para 1,5 millones de personas, tal vez, pasamos a una norma que debía cobijar a 8 o 9 millones de personas. Pero eso sucedió en 2002. ¿Qué pasó ahorita con el acuerdo de paz? Y se hace el reconocimiento de que la inmensa mayoría de víctimas no han sido reparadas. Se toma la decisión de incorporar una reforma a la política pública en el acuerdo final y al momento de la implementación lo que tenemos es que todavía no hay un proyecto de ley en el Congreso para debatir esa reforma. En el 2017, no sé si alguien de los que me escucha recuerda o participó, se creó un proceso amplio de participación donde se supone se recogieron todas las iniciativas y propuestas de las víctimas y se recogieron este tipo de reclamos concretos muy específicos de las debilidades de la política pública, con la esperanza de que eso modificara la política, modificara la ley. ¿Qué está sucediendo en este momento? En este momento, el año pasado, en octubre, noviembre, empezó la discusión de qué hacer con la ley de víctimas, porque ahorita en junio de 2021 se acaba. En esa discusión y en los diálogos que yo escuché y que tuvimos en el Congreso, la discusión fue: tratemos de votar la ampliación de la vigencia, es decir, que no acabe en 2021, sino que acabe en 2031 o 2030, para que haya más espacio de tiempo para que la gente pueda ser reparada. Sin embargo, otras voces en el Congreso, muchas víctimas estuvieron en audiencia pública y dijeron que lo que querían era hacer la reforma, no solamente la extensión, sino también la modificación de las medidas para que realmente se avanzara en un proceso de reparación. La mayoría de las bancadas del Congreso tomaron la decisión de que preferían no discutir los contenidos de las modificaciones y discutir exclusivamente la extensión. ¿Por qué? Porque en su cálculo político no alcanzaban las mayorías para generar procesos de mejoramiento y que abrir el debate podría significar que partidos que no están de acuerdo con la ley de víctimas, que no están de acuerdo con el acuerdo final, lograran, en lugar de mejorar, cercenar, en lugar de ir hacia adelante, hacer modificaciones que fueran en contravía de los derechos de las víctimas. Se esperaba que fuera marzo para volver a hacer la discusión, pero nos encontramos con que estamos en cuarentena, hay una pandemia y la agenda política del Congreso se modificó. En este momento todavía no hay debate de ley de víctimas. Así estamos en este momento. Estamos en una agenda legislativa que no tiene nada que ver con las prioridades de la sociedad, sino que tiene que ver en este momento exclusivamente con la situación de la pandemia, que además es comprensible. Uno no se imagina ahorita un Congreso discutiendo otras cosas que no sean cómo vamos a superar esta situación tan compleja, pero sí es cierto que estos proyectos quedaron estancados. Y del Congreso y de la capacidad que tenga de moverse y de recoger esos debates, pues estamos dependiendo en este momento en el tema de reparación. Es muy problemático, indiscutiblemente, desde mi lectura.
como responsable de este punto en el marco de la verificación, es tal vez el incumplimiento más grande que tiene en este momento tanto el gobierno nacional, que no ha presentado un proyecto de ley, como el mismo Congreso de la República, que no ha asumido el debate y no ha hecho las modificaciones que se supone debía hacer. Muchas gracias, doctora. Bueno, aquí tengo, doctora. Samuelito, a mí me gustaría hacer dos preguntas a propósito de la exposición de la doctora, y es, ante el incumplimiento del Estado, por ejemplo, el aumento de los asesinatos de los combatientes, el reverso en cuanto a políticas, por ejemplo, de lo que se había hablado frente a los campesinos y el manejo del glifosato. No es posible, precisamente porque se está aprovechando este tiempo del COVID-19 para echar un reversazo en muchas políticas que se venían trayendo frente al acuerdo, hacer una convocatoria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. ¿Eso es posible hacerlo o no es posible hacerlo? Y de la Comisión de Seguimiento también, es decir, la comisión esa tripartita de la que se habló de parte de la Fiscalía, la FARC y la misión de verificación. Eso sería una pregunta. Y la segunda es cómo evitar o qué podríamos hacer como sociedad civil para que el coronavirus que se está utilizando para esquivar todos los compromisos de paz no se siga prestando para fortalecer la otra enfermedad peor, que es la muerte, el asesinato de líderes, el asesinato de todos aquellos que están trabajando por la paz. Es decir, que la pandemia no puede convertir el proceso de paz en una víctima más. Vale, gracias por la pregunta. A ver, la Comisión Nacional de Garantías tiene, por supuesto, todos unos mecanismos. Lo que yo entiendo, porque no es uno de los puntos que tengo más cercano en el quehacer de la verificación, es que presentó, bueno, primero presentó muchos retrasos a la hora de ser convocada. En las primeras ocasiones entiendo que tuvieron, sobre todo quienes hacen parte de esta comisión de la sociedad civil, que hacer un ejercicio muy importante de incidencia y de denuncia, porque no estaban siendo convocados. Finalmente, se hicieron algunas reuniones, entiendo que muy por debajo de las que se tenían planeadas anualmente. Hasta llego a entender, por lo que estuve revisando estos días, entiendo que parte de sociedad civil en ese ánimo de denuncia ha dicho, bueno, nos reunimos bajo ciertos criterios porque no estaban desarrollando las actividades que debían desarrollar, sobre todo la política de garantías, que es básicamente el mayor problema. Ahora, si se puede o no se puede reunir, entiendo que quien la convoca es el gobierno. También entiendo que hay otras políticas que se están generando, el CICE, bueno, hay otras políticas en términos de seguridad que ciertamente no han generado los resultados y tan no los ha generado que seguimos teniendo muertos. Es decir, la política de seguridad y protección pues es un fracaso. Y en esa medida lo que pueda hacer la Comisión Nacional de Garantías es fundamental. Cómo están las relaciones y quiénes deberían ser los que impulsen su convocatoria. Bueno, es algo que tendríamos que revisar para darte una mejor respuesta. Yo lo que creo, y no soy la única, creo que en esto podemos varios de nosotros compartir la mirada, es que finalmente el coronavirus lo que hizo y lo que hace es desnudar a las sociedades y dejarlas en su plenitud o en su miseria. Y lo que nosotros estamos viendo es que tenemos como sociedad y como Estado colombiano unas debilidades tan profundas que no solamente estamos teniendo los muertos que genera la enfermedad, que son muchos y que lastimosamente cada vez van a ser más, sino que además devela esas otras dificultades que ha tenido históricamente el Estado colombiano de estar en los territorios. Leía hace poco algunos informes de organizaciones especializadas en violaciones a los derechos humanos y decían, bueno, aquí la cuarentena es para la gente, pero los matones no están en cuarentena.
Y aunque en ese momento, estoy hablando de un informe de hace un mes de Pares, no podían identificar una curva ascendente en relación a el número de muertos los años anteriores, sí decían que el coronavirus y específicamente la cuarentena aumentaba el riesgo de los líderes y de las lideresas. Por dos cosas básicamente, porque eran fácilmente encontrables, todos estaban en sus casas. Están en sus casas, están en confinamiento. Entonces son más fácilmente hallables, los pueden encontrar más fácil, pero además no hay transporte intermunicipal, no hay transporte, entonces tampoco las vías de escape funcionan. Eh, y eso es dolorosísimo, eso es, bueno, terrible en toda la magnitud de lo que puede, de lo que nos dice a nosotros como sociedad. Eh, Creemos, y esto es una apuesta y una comprensión del problema actual muy interesante, y es que si se hubiese comenzado la implementación tal cual, las debilidades que tendríamos como sociedad para enfrentar la COVID serían menos. Pero también creemos que si fortalecemos y profundizamos la implementación, va a ser más fácil salir del problema como sociedad. Porque cuando uno se pone a mirar el detalle del acuerdo, pues ahí va a encontrar el tema de la pobreza, el tema del desempleo, el tema del narcotráfico, la presencia del Estado. Hay una cantidad de elementos que están allí que creemos firmemente que si se empiezan a implementar, va a sentar unas bases más firmes para salir de esta situación tan crítica en la que vamos a quedar. Y, y tal vez también por eso mismo este tipo de invitaciones, este tipo de diálogos es, veas que tenemos las herramientas, se llama acuerdo final. Tenemos las herramientas para salir de esta crisis, tenemos las herramientas para salir de este desastre. Ya las hemos consultado, las hemos debatido, están en la Constitución, existen las normas, hay unos compromisos presupuestales. Usémoslos y, y que el acuerdo y su implementación se nos vuelva el camino para salir de la crisis estos años que nos vienen, que seguramente van a ser muy duros. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir en este momento? Bueno, le tengo aquí, doctora, 4 preguntas. Una pregunta que viene de Facebook Live, nos dice la señora María Elizabeth Román, ¿el dinero de reparación a las víctimas de dónde sale? Esa es una de las preguntas. Otra pregunta por parte de Julia Ramírez, que en realidad son 2 preguntas, nos dice la señora Julia Ramírez, ¿qué futuro tiene el acuerdo de paz de acuerdo al compromiso del gobierno actual? Y también nos dice, ¿de parte de la FARC también se han incumplido estos acuerdos? Eso es lo que nos pregunta la señora Julia Ramírez. Y tenemos aquí otra pregunta que nos dejó nuestro párroco antes de irse al novenario. Nos dice el padre Misael, el padre Francisco de Ruth, presidente de la Comisión de la Verdad, afirma que el problema central que tiene Colombia es el narcotráfico. Mientras este no se supere, no podemos avanzar hacia una adecuada implementación de los acuerdos. Los asesinatos de los líderes sociales son causados en buena parte por este fenómeno. ¿Cuál es su posición al respecto o cuál, a su juicio, es el principal obstáculo en la implementación de los acuerdos? Entonces serían estas 4 preguntas. Bueno, vamos a intentar hacer algunas respuestas porque todas son preguntas como las anteriores muy complejas. ¿De dónde sale el dinero de la reparación de las víctimas? En general sale de nuestro presupuesto nacional. Es una responsabilidad que tiene el Estado colombiano con las víctimas y es básicamente por su incapacidad de evitar este tipo de vulneraciones a los derechos. Ahora, dependiendo del sistema jurídico en el que se encuentren, hay formas distintas de la reparación, si estás en la justicia ordinaria, si estás en justicia y paz, o si vas a estar en la jurisdicción especial. Pero básicamente el Estado colombiano, mediante la gran bolsa de la ley 1448, es el que está generando los recursos para la
reparación. Ahora, en el marco del acuerdo final se crea un fondo de víctimas que tiene que llenarse, por ponerlo en algunos términos sencillos, de los bienes, que es otro tema de debate, de los bienes de FARC. Se supone que todos estos bienes, después de hacer el inventario y que la SAE empiece todo el proceso, que ya lleva un tiempo haciéndolo con dificultades, de saneamiento y venta o monetización de estos bienes, esos recursos tienen que ir al fondo de víctimas y tendrán que ir a la reparación de las víctimas. Entonces tendríamos como esas diferentes fuentes. Sin embargo, es importante recalcar que esa responsabilidad, digamos, primaria la tiene el Estado, y en el marco del acuerdo entra FARC con sus bienes a hacerse parte de esa bolsa para la reparación. ¿Qué futuro tiene el acuerdo con el gobierno Duque? Pues bueno, no es nada, creo que no va a decir nada distinto de lo que he dicho hasta el momento. La percepción que yo tengo es que en la lógica del margen de interpretación que escogió Duque es una implementación parcial, es una implementación muy concentrada en proyectos de infraestructura, en municipios PEDEPS, en regiones PEDEPS. También creo que seguramente se va a avanzar en algunos proyectos individuales con población excombatiente. Creo que ahí hay un interés muy específico del consejero presidencial por avanzar ciertamente en esos dos caminos. Entonces seguramente con Duque es lo que vamos a tener. Yo he hecho una crítica, creo que ya larga y fundamentada, porque considero que ese no es el mejor camino, pero si no hay unas modificaciones en relación a ese planteamiento desde Duque, pues seguramente eso es lo que vamos a tener al final de su mandato. ¿Qué cosas han cumplido las FARC? Bueno, ese es un tema muy interesante porque los compromisos que tenía FARC en el marco de la implementación del acuerdo están muy especificados, digamos que no hay pierde para poder hacer la evaluación. La mayoría están en el punto 3 de fin del conflicto y ese punto es uno de los puntos que más se ha cumplido y eso hay que señalarlo. Estamos hablando de un 90 y pico de cumplimiento en términos de se entregaron las armas, sí, se entregaron las armas, se desmovilizaron, sí, se desmovilizaron, se fueron a los ETCRs, sí, se fueron a los ETCRs. En ese punto, el mayor incumplimiento se podría dar en el marco de los combatientes que tomaron la decisión de devolverse al monte o, digamos, a tomar las armas, que fue toda esta situación que se generó el año pasado con Santrich, con Márquez y con otros excombatientes, pero los informes de quienes hacen el seguimiento del uno a uno nos explican que el porcentaje de excombatientes que participaron del proceso y se fueron, porque es que ahora llamamos disidencias de FARC a muchas cosas, que no necesariamente son excombatientes que hicieron parte del proceso y se fueron. Algunos sí, pero no la mayoría. Ahora, sí hay quienes se fueron y ese sería como el incumplimiento más fuerte y más importante que se ha tenido y hay que decirlo, ese es un incumplimiento en términos porcentuales muy pequeño. Hay discusiones en relación a este tema nuevamente de los bienes, es decir, los bienes que se entregaron, son todos los bienes o si los bienes se fueron al exterior, qué sé yo. Lo que sí es cierto es que hay una discusión muy importante de cómo se hizo no solamente el inventario, sino que luego cómo había que hacerse todo el proceso de apropiación, saneamiento y monetización de esos bienes, que no es algo tan sencillo como uno se imagina. Señores FARC, entreguen las 500 vacas, pero además entréguenme las 2.000 hectáreas, pero resulta que es que muchas de esas hectáreas las tenía FARC precisamente porque se las arrebataron a los campesinos. Pues entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que devolvérselas a los campesinos, porque eso tiene dueño. Hay otros predios que estaban en resguardos indígenas,
con comunidades étnicas, entonces no podemos simplemente venga, monetarizamos esto y lo pasamos al fondo de bienes, no, porque es que eso pertenece a las comunidades indígenas, ¿no? Hay una serie de situaciones dentro de este asunto de bienes que es muy importante verlas con mucho detenimiento para saber realmente si son todos los bienes que dijeron que tenían que ser, si es que se hizo mal planteamiento, cómo fue que se hizo, al final qué es lo que se va a obtener. Ese es un tema que está en observación en términos del cumplimiento o incumplimiento de FARC. Y por supuesto, un tema de observación permanente con FARC es si participan y la calidad de su participación en la jurisdicción especial y en el sistema integral. Ellos tienen algo que se denomina régimen de condicionalidad, entonces el que tú ingreses a la JEP y tengas unos beneficios te implica unas responsabilidades y unas obligaciones. Hay que estar en el día a día de cada uno de estos procesos para poder identificar si en algún momento se presenta un incumplimiento. Se puede presentar en cualquier momento. Hasta ahora, los más significativos tienen que ver precisamente con este de Márquez, de Santrich, del Paisa, que fueron como 6, 7 personas digamos, mediáticamente conocidas, que se retiraron del proceso, que ya se les aplicó el régimen de condicionalidad y que fueron expulsados de la jurisdicción. En relación al tema del narcotráfico, yo, digamos que con mucho respeto por el planteamiento del padre Pacho, yo creo que el narcotráfico es la gasolina, fue la gasolina durante mucho tiempo del conflicto en Colombia, no solamente de FARC, sino de todos los actores armados, y sigue siendo en este momento la gasolina, lo que permite que se mantengan actores ilegales en los territorios peleándose por el poder, básicamente es el narcotráfico. Ahora, claro, también hay otras cosas, ¿no? Que ya ahora se vuelven un poco más visibles, el tema de la minería ilegal, ¿no? Hay otra suerte de economías ilegales que empiezan a tener relevancia en las fronteras, contrabando, digamos, hay economías ilegales que son importantes, pero para Colombia el narcotráfico ciertamente es uno de los elementos centrales. En mi opinión, yo soy una de las convencidas de la apuesta que se hizo en el acuerdo. Yo estoy convencida que el tema del narcotráfico pasa por buscarle solución a los campesinos de sus ingresos. Pero eso tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con vías, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con procesos macros complejos que le permitan a los campesinos tener una vida productiva y armónica. Si tú no tienes esos mínimos, tú vas a seguir sembrando, punto. Ahí digamos que no hay vuelta atrás. El entender el narcotráfico como una lucha a partir de la guerra, de la erradicación forzada, de meter tropas, pues lo único que está haciendo es alimentando y alimentando la violencia en los territorios. Así que el camino que se había trazado, que para muchos expertos era un tímido, y es, bueno, sustituyamos aquí, cambiemos la visión del narcotráfico y pongámoslo como un tema de salud pública, empecemos a atender a los consumidores como pacientes. Yo creo que esos son los pasos, los primeros pasos que hay que dar. Ahora, la solución del narcotráfico, también en eso estoy convencida, no es una solución exclusivamente de Colombia, es una solución internacional, pero tampoco podemos esperar a que los países consumidores tomen la iniciativa y la decisión de hacer modificaciones respecto a su política, porque nos vamos a quedar esperando. Digamos que ahí se juegan otro tipo de elementos internacionales y de intereses que ni siquiera pasan por el narcotráfico, por la coca o por lo que sea. Entonces, aunque sí tiene que ser una solución integral, sí debe haber debates, diálogos y concertaciones internacionales. Las decisiones también pasan por lo que nosotros hagamos en Colombia, y para mí los primeros pasos están en el mapa del acuerdo final, especificados, están punto por punto, están los planes. En mi criterio, esa es la manera.
Muy bien. Bueno, doctora, le comento que vamos a hacer las últimas 2 preguntitas y ya le doy el espacio a Wilson para que cerremos. Aquí tenemos 2 preguntas más. Nos pregunta Adriana Ortiz, ¿cuál de los 5 puntos expuestos considera usted es más complejo de concretizar y por qué? Y nos hace una pregunta el señor Adolfo Trujillo Osorio, que primero nos la contextualiza, entonces voy a leerla y enseguida la pregunta. El proceso de paz está viviendo un reverso. Este gobierno quiere romper de lleno con la JEP. Ha sido continuo el asesinato de excombatientes de la FARC, la muerte de líderes sociales comprometidos por el cambio, con las defensas del territorio, de los derechos humanos. Tenemos un gobierno que ha generado temor, que favorece la corrupción, la impunidad, que cuenta con el control de los medios de comunicación y de la gran mayoría de las iglesias. ¿Qué hacer ética, política y económicamente para respaldar el proceso? Serían esas 2 preguntas para finalizar. Gracias. Bueno, siguen siendo difíciles las preguntas. En relación con cuál es el punto más difícil de implementar, digamos que lo que estamos viendo es donde menos voluntad hemos visto, por lo menos yo, digamos, quiero hablar desde mi criterio, es en el punto de la reforma rural integral. Yo creo que es donde menos avance se percibe, porque además se están jugando las riquezas de los poderosos. Entonces, tal vez allí es donde menos vamos a encontrar intención y sobre todo esto de acceso a la tierra. La formalización posiblemente se pueda avanzar, pero yo el tema de acceso a la tierra, de la gran reforma agraria, la distribución de las tierras de los campesinos que la trabajan, yo es donde veo más dificultades. Ahí siento que se la están intercambiando por los PEDs, por los ETCR, por estos proyectos que hemos hablado hace un rato, pero creo que ahí es donde más dificultades seguramente vayamos a encontrar. Y bueno, y en lo que acabamos de hablar del punto 4 de sustitución, el tema del narcotráfico, porque además ya, digamos que ya Duque lo planteó, en el tema de la reforma rural no ha dicho nada, pero tampoco ha hecho nada. En cambio, en el tema de la sustitución, lo que dice básicamente es, a mí lo que me interesa en términos de políticas para el narcotráfico es esta, y es la erradicación forzada, y es la militarización, y es la traída de tropas extranjeras. Entonces, creo que ahí ya hay una apuesta clarísima de que no le interesa desarrollar ese aspecto de acuerdo. Por supuesto, los demás tienen sus desafíos. El sistema integral tiene muchos desafíos. La reparación, acabamos de escuchar a una persona víctima, tiene muchísimos, muchísimos desafíos y ahí el trabajo va a ser complejísimo. Y bueno, la última pregunta, el qué hacer. El qué hacer, bueno, yo creo que lo he intentado responder de diferentes maneras en este rato. Yo sí creería que cada uno y cada una debería tomarse los minutos de reflexión para pensarse qué hacer, qué hago yo, verificar, estar atenta, interesada en ver que todo se desarrolle, cómo se desarrolla, por qué, qué invito a hacer a los demás, a poner atención, a, a, a buscar nuevas lecturas, a no quedarnos en lo que dicen los medios, a estudiar. Vamos a estudiar los principios del acuerdo. Vamos a estudiar las directrices para las víctimas. Vamos a revisar si mi alcalde, mi concejal, mi representante está de acuerdo o no. Voy a hacer ejercicios de incidencia política. Y también, cuando la pandemia no lo permita, cuando la cuarentena no lo permita, hacer procesos de movilización social, hacer acciones colectivas, reclamarle al Estado por la implementación. Ahorita lo podemos hacer por estas vías, ¿no? Por Internet. Y seguramente la creatividad de la gente cada vez será más alta y nos inventaremos movilizaciones vía Internet, pero en un momento determinado también buscar las fórmulas para mostrarle al Estado y sus diferentes representantes que nos interesa este acuerdo,
que no es periódico de ayer, que este acuerdo nos puede ayudar a salir del atolladero en el que estamos en este momento, por cuenta de la inoperancia del Estado de 50 años, pero además por cuenta de un virus tan letal. Sé que mis respuestas siguen siendo limitadas y parciales, pero es una oportunidad para que reflexionemos, ¿no? Y es una invitación para quienes están allí también a pensarse respuestas y también compartirla con nosotros, ¿no? Con quienes estamos en esta tarea. Seguramente nos pueden llenar de muchas mejores ideas de las que ya tenemos. Sería eso. Bueno, muchas gracias. Darle paso a Wilson para terminar, doctora. Pues sí le pido el favorcito que de pronto si tenemos lo que me comentaba de unos vínculos importantes, de pronto unos documentos, porque siempre que termina el conversatorio, bueno, menos mal que siempre le he cumplido a nuestra feligresía, yo se los envío al correo y ellos agradecen, porque los miran y los leen. Y eso es importante para que nosotros estudiemos y también aprendamos. Entonces, muchísimas gracias por todo. Aquí el padre Misael también le dejó un mensajito de gracias por toda la claridad y el compromiso con los acuerdos. Y entonces ahora le doy el paso a Wilson. Adelante, Wilson. Bueno, para finalizar, pues agradecer a todos los que participaron, se hicieron presentes y nos estuvieron acompañando durante este conversatorio. De verdad que es importante que estemos informados y que sigamos compartiendo en torno a un tema tan necesario en nuestro país, que es la consolidación de verdad de la paz. Y a la doctora Vera, pues agradecerle pues toda su descripción y la claridad con la que nos ayuda a entender la importancia de defender y proteger este proceso de paz. Y a pesar de las desigualdades y las dificultades que se vienen presentando, creo que sí es la oportunidad para ver como positivas estas propuestas y que desde la sociedad civil podemos seguir aportando y apoyando este proceso que realmente produce más bien que mal. Este proceso nos siga convocando en torno a ir generando respuestas creativas y eficaces en torno a que se siga caminando en la consolidación del proceso y de los acuerdos. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y a que nos acompañaron hasta esta hora. Muchísimas gracias. Eso también nos muestra mucho el compromiso que ya tienen con el tema y con el país. Y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para enviar los enlaces y, por supuesto, desde el CINEP siempre muy atentos y muy felices de poder compartir con ustedes en estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctora. A ustedes, muchas gracias. La invitación es a encontrarnos en torno a Pacho de Ru, que también nos va a explicar y a trabajar el tema sobre la verdad y la reparación a las víctimas y sobre todo sobre los líderes sociales también. Bueno, un abrazo para todos. Feliz noche. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Buenas noches para todos y muchas gracias. Buenas noches para todos y feliz noche. Gracias, Amalia, Rafaelito. Feliz noche para todos. Chao. Adolfo. Chao, Wilson. Chao, Samuel. Feliz noche. Ahí todo, Amalia. Chao.